Bienvenido a otro segmento de Tiempo de Recarga. Tiempo de Recarga. Con el pastor Oscar Castro del Centro Cristiano Adonai, Nueva Jersey. Hoy quiero leer en San Lucas capítulo 11 y el versículo 1 y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también enseñó Juan a sus discípulos. Y hoy quiero hablar acerca de esto tan importante, de verdad tan relevante en nuestra vida. Es sumamente resaltante tener que entender que nosotros debemos acercarnos al Señor de una forma constante, diaria, todos los días. Es importante ver que los discípulos, uno de ellos, se acerca a Jesús pidiéndole algo de verdad que para otros parecería tedioso o aburrido, porque para muchos orar es una cosa de aburrimiento, inclusive leer la palabra es aburrimiento. Pero en este caso, el discípulo se acerca entendiendo algo muy importante. Los discípulos estuvieron presentes en cada uno de los milagros de Jesús y posiblemente pudieron decirle: Jesús, enséñanos a levantar a los paralíticos. Jesús, enséñanos a que el ciego reciba la vista. ¿Qué tal si nos enseñas a multiplicar los peces? ¿O qué tal si nos enseñas a que el mar nos obedezca y el viento y los huracanes? O mejor, Señor, ¿por qué no nos enseñas a sanar a los leprosos? Que para ese tiempo hubiera sido tremendo y tal vez hasta sustento para sus vidas. ¿Qué tal si nos enseñas a tirar las redes al lado que es siempre, para con eso las pescas siempre son milagrosas? Pero ninguna de esas peticiones se resaltó. Lo que se resaltó fue: Señor, enséñanos a orar. Pues precisamente porque en la oración hay un poder especial, y orar es hablar con Dios, mantener una conversación con el Señor en la que yo hablo, pero Él también me habla, en la que yo hablo, pero Él me dice y yo actúo. Eso es realmente la oración. La oración, muchas veces se nos han presentado conceptos en los que solamente yo soy el que hablo, pero realmente cuando tenemos un espacio como este devocional, pues le damos paso al Señor para que hable a nuestra vida, y necesitamos que nos hable. No necesitamos solamente nosotros decir un montón de cosas, porque viendo cómo es el asunto real, pues la oración es una conversación y es un diálogo en el que se debe mantener, obviamente, escuchar, pero también hablar, pero también escuchar. Así que por eso en esta hora tomamos la palabra y dejamos que el Señor nos hable, porque también nosotros hablaremos con Él y le diremos muchas cosas. Pero hay algo realmente que se debe tratar en este tiempo, porque la oración es de verdad sumamente importante. La disciplina, el hábito de orar todos los días, constantemente, pues también tiene que evitar algunas cosas para que nuestras oraciones sean efectivas, precisas y constantes. Así que en Lucas 18, después de encontrar este capítulo este versículo en el capítulo 11, después de que le hacen esta petición a Jesús, también Jesús en el capítulo 18 dice algo importante con respecto a la oración, y es lo que vamos a estar tratando en estos días. Hoy quiero hablarles también acerca de estas cosas que no puede tener nuestra oración. Así que Jesús dice en Lucas 18:1 de la siguiente manera. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay tres cosas aquí en este versículo que son de verdad para resaltar. La primera es que Jesús habla acerca de una necesidad, porque todos tenemos la necesidad de acercarnos a Dios todos los días. Y qué bueno empezar el día, qué bueno empezar un proyecto, qué bueno empezar lo que sea, empezar cualquier tiempo, cualquier temporada, precisamente en oración, en contacto con el que todo lo puede, en contacto con el que nos puede enseñar, con el que nos puede guiar. Y aquí esto dice Jesús: hay una necesidad, y todos los seres humanos nacemos con esa necesidad de acercarnos al Todopoderoso, con esa necesidad de acercarnos a su presencia. Y esta necesidad pues tiene que ser saciada. Es importante. Se atrevió Jesús a dar una parábola sobre la necesidad que hay de orar.
pues es necesario que todos los días desahoguemos nuestra alma delante de Dios, de que dejemos de buscar la almohada para desahogarnos. ¿Y qué tal si buscamos la palabra del Señor? Dejemos de buscar la almohada y busquemos su presencia. Hay gente que prefiere llorarle a la almohada, pero Él está esperando como un Padre amoroso para que nosotros derramemos nuestra alma delante de Él. Pero también dice que la necesidad de orar siempre, lo que nos enseña que la oración debe tener una constancia, debe ser siempre, orar siempre, día a día, que nuestra vida esté constantemente delante de Él. Tiene que tener la constancia y la disciplina, que nos acerquemos al Señor de una forma reverente, pero pues diaria. No podemos ser intermitentes en la oración, orar sí hoy, un rato sí, pero tal vez mañana no. Si no, tenemos que ser constantes, no podemos parecer luces de Navidad que se prenden y se apagan, no, tenemos que ser constantes, una necesidad de orar siempre, pero sobre todo aquí está el componente que no puede tener nuestra oración y se llama el desmayo. Aquí Jesús está resaltando esto, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar, que nuestras oraciones no tengan desmayo, porque resulta que el desmayo pues es como la pérdida momentánea del sentido y a veces no podemos perder el rumbo cuando estamos orando. Hay gente que ora sin sentido, gente que ora sin un propósito, pierde realmente cuál es la dirección de su oración y sin embargo después pregunta por qué no son contestadas mis oraciones. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, pues precisamente porque oramos con desmayo, porque perdimos el sentido, se pierde el conocimiento. Cuando la persona se desmaya, dice el diccionario que es la pérdida momentánea del sentido o del conocimiento que sufre una persona. Así que acompañar la oración con desmayo es definitivamente nocivo para nuestra oración. Y entonces hay que tener en cuenta que nosotros estamos llamados a tener oraciones constantes, pero con ánimo. Mire lo que también dice con respecto a la pérdida o decaimiento del ánimo. O sea que no podemos orar con desánimo, mis amados. Hay que buscar del Señor realmente con un ánimo. La palabra dice que hay ánimo resuelto. Tenemos que buscar con ánimo resuelto, oraciones que de verdad dan tristeza, oraciones, recuerdo que hace no muchos días les envié un devocional diciéndoles que la oración que no me mueve a mí, pues tampoco va a mover a nadie. Así que nuestra oración tiene que estar cargada de verdad de avivamiento. Cargue sus oraciones con ánimo, cargue sus oraciones con la realidad de saber que Dios está escuchando. ¿Qué más ánimo nos puede producir el saber que vamos delante de Dios y Dios nos escucha? Es un ánimo que se produce y que nosotros tenemos que aprovecharnos de él, porque no es cualquier persona la que está escuchando, es el dueño y señor del universo, el dueño y señor de todo lo que vemos, el dueño del oro y de la plata. Él es el que nos escucha constantemente. Así que nuestras oraciones tienen que tener esa capacidad de sentirse animoso. ¿Por qué viene el aburrimiento? ¿Por qué viene el tedio para orar? Pues precisamente porque no sabemos con quién es que estamos hablando. Muchas veces recibimos la llamada de un amigo o a veces extrañamos que alguien nos llame y no extrañamos el hecho de hablar con Dios, con el Todopoderoso. Pues en este día lo que más tenemos que hacer nosotros es orar y no desmayar. Recuerde este componente que no puede tener nuestra oración. Nuestra oración no puede tener desmayo. Hay que orar con ánimo, hay que orar con una vida eficaz, con palabras eficaces, con palabras precisas, con respecto a lo que queremos de Dios, con respecto a lo que esperamos del Señor y con respecto al perdón por nuestra vida. Jesús fue específico en sus oraciones. Jesús pasó momentos y noches de oración antes de que ocurriera un milagro. Por eso los discípulos no dijeron, enséñanos a pescar o a hacer milagros, dijeron, enséñanos a orar. Así que lo que tenemos que ejercer en nuestra vida para tener una vida espiritual llena de bendiciones, pues ejerzamos la oración. Los grandes siervos de Dios siempre han escrito a través de la historia que hay que orar, tenemos que orar. Hudson Taylor, un gran misionero inglés, lo único que hacía el hombre para conseguir todo lo que tenía era orar, orar y orar. Y así conquistó la China. La China completa fue conquistada, llevada a los pies del Señor. Él recorrió, construyó, hizo muchas cosas, precisamente porque oró, porque oraba por cada una de sus acciones, porque buscaba del Señor. Nosotros podemos hacer grandes cosas porque ese mismo Señor está con nosotros. Ese mismo Señor que levantó, que hizo la pesca milagrosa, ese mismo Señor que se levantó al tercer día, está con nosotros. Así que podemos orar sabiendo y confiadamente de que Él nos va a escuchar, que su poder sigue siendo el mismo. Padre, muchas gracias por este día, Dios.
Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites acercarnos a ti y creas este medio que se llama la oración. Gracias porque nuestra vida realmente te necesita. Porque todo lo que somos, mi Dios, te necesita. Y también está la necesidad de ser más fuertes, más sagaces, más tremendos, más violentos en la oración. Ayuda a que nuestra vida se acerque delante de ti constantemente, así como dice tu palabra, siempre, orad siempre y no desmayar. Echa fuera el desmayo de nuestra vida, echa fuera el desmayo, el desánimo, Señor, la pérdida del conocimiento mientras oramos, Padre Celestial, y permítenos ser precisos, eficaces, Señor, con respecto a nuestras palabras, nuestras peticiones y nuestra adoración a ti, Señor. Gracias por este día que podamos poner en tus manos, Señor, cada proyecto, cada situación, cada pensamiento, mi Dios, cada momento de ansiedad, cada momento en el que se vive estrés. Yo lo coloco en tus manos, Señor, que nuestra vida esté llena de tu presencia, que tu paz descienda, mi Dios, que nos sane, nos levante, nos restaure, mi Dios. Hoy yo te ruego que seas tú levantando al caído, Señor, llenando de tu presencia y de tu amor al afligido, Padre Celestial. Trae paz a tu pueblo, Señor. Llévate, mi Rey de Gloria, la tristeza. Llévate, Señor, la enfermedad en el nombre de Jesús. Cada uno de los que están escuchando en esta hora y que tal vez estén enfermos, Señor, yo te ruego hoy, mi Rey, por el poder de tu palabra, que eches fuera lo que no sea tuyo, Señor. Corta, mi Dios, toda enfermedad, mi Rey, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, mi Rey. Dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. Así, Señor, que clamamos a tus promesas, creyendo fielmente que tú obras de una forma especial, Señor. Asimismo, Señor, yo te ruego, Jehová, que seas tú glorificándote en nuestro corazón, en nuestra vida. Danos la lucidez para trabajar, para hacer todas las cosas que tienes para nosotros en este día. Danos la lucidez para poder entender entre el bien y el mal. Danos ese discernimiento, Señor, para poder tomar decisiones correctas y precisas en este día, Señor. Ayuda a nuestra vida, cárganos de tu presencia, Jehová, para que donde quiera que vayamos, tu gloria nos acompañe, Señor, y tu favor y tu gracia abra puertas, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso y en tu nombre empezamos este día clamando, mi Dios, buscándote, diciéndote que te necesitamos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, nos acercamos a ti creyendo que tú siempre orarás. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Esto fue Tiempo de Recarga. Gracias por su atención. Recuerde compartir cada devocional. Y si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos a través de YouTube, Adonai NJ Ministry, en Facebook, Tiempo de Recarga, en Instagram, Adonai SPNJ, y a través de WhatsApp al 1929-402-8789.